un buen negocio o una buena oferta. Entonces, en este caso, ese es el principal factor de los que se aprovechan los consumidores, los jugadores ilícitos, y han aprovechado entonces el ofrecer a los consumidores una serie de productos que aparentemente tienen un buen precio, pero lógicamente fuera de todo lo que es la regulación del comercio, ¿no? Y aquí productos eh, pirateados, productos que no han cumplido, no cumplen con las normas de producción, ni que son, bueno, ni que son en este caso tampoco originales, o productos de igual de dudosa proveniencia. Y como les decía, al final, esta serie de drivers desde el punto de vista del consumidor ha generado que el consumidor diga, ¿sabes qué? Probablemente no estoy comprando algo que sea lícito, pero es lo que hay, necesito comprar. Y esa ha sido también la reacción a muchas de las regulaciones contra la comercialización de estos productos. Por ejemplo, las leyes secas que han impedido en algunos países la comercialización, en este caso, de bebidas alcohólicas, ¿no? Desde el punto de vista de los negocios, vemos que hay otro tipo de dinámica. Sin duda que la pandemia ha generado una disrupción en todas las cadenas de suministro globales, donde muchos negocios que dependían de la importación, por ejemplo, ya sea de materias primas o de productos terminados para su comercialización, se ha visto afectado, con lo cual se han generado un desabastecimiento en ciertos puntos de vista, en ciertos puntos de la cadena y en ciertas industrias. Esto ha generado, lógicamente, una pérdida de ingresos para las empresas, ya sea por el cierre temporal de sus fábricas o por sus puntos de venta, o ya sea, como les decía, por la disrupción de las cadenas de suministro. ¿Qué significa esto? Significa entonces que hay una mayor presión por las empresas por sobrevivir, ¿no? Y aquí vemos que a nivel de América Latina, todo lo que son nuestros microempresarios y pequeños empresarios son los que más se han visto impactados por este fenómeno, con lo cual el acceso a financiamientos que usualmente vienen ya sea del sector privado a través de la banca o del sector público a través de programas de ayuda para microempresas y pequeñas empresas han sido muy limitados. Entonces, en muchos países de la región hemos visto nosotros cómo el comercio ilícito, y en este caso el crimen organizado, es el que ha venido a sustituir esa labor de reactivar la economía local. Entonces hemos visto casos donde en pequeñas regiones donde es, por ejemplo, las bandas de narcotráfico las que han venido y han dicho, ¿sabes qué? Tú necesitas fondos, yo te voy a dar la plata para reactivar tu negocio. Y han jugado un papel como de buenos samaritanos, aprovechándose justamente de esta coyuntura para poder incrementar y fortalecer sus redes criminales. Y esto lo hemos visto en países como México, en países como Colombia, se ha visto, por ejemplo, en Italia, con el tema de la mafia, mucho aprovechamiento de esta situación. Entonces, los pequeños negocios pues han tenido que aceptar de alguna manera este tipo de financiamiento por parte del comercio ilícito para poder subsistir muchas veces, ¿no? Y al final, pues, el impacto en cuanto a su capacidad logística. Esto hace que por un lado los consumidores pues no tengan el abastecimiento que buscan y los negocios pues también se encuentran en una situación de contra la pared de no poder operar dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, todo esto, si nosotros lo unimos, definitivamente ha generado oportunidades para el comercio ilícito y para que siga creciendo, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista regulatorio, también nosotros hemos identificado varios elementos que han propiciado ese crecimiento del comercio ilícito. En primer lugar, la respuesta muy limitada de parte del gobierno, y en este caso se entiende que los recursos del gobierno son limitados, o sea, todos los gobiernos tienen recursos limitados, y al enfocar parte de todo y la mayoría de sus recursos a atacar la pandemia, a evitar los contagios, asegurarse que la gente siga las normas de higiene, etcétera, todo lo que tiene que ver con los programas de control, trazabilidad, de seguimiento para evitar el comercio ilícito, lógico, no son la prioridad. Entonces aquí hemos visto nosotros una actitud de, pues cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces ha habido una mayor permisividad en la actividad ilícita y eso ha generado que haya crecido también de manera más rápida, ¿no? Mismo sabemos que muchas decisiones que el gobierno ha tomado
con buenas intenciones para poder controlar la pandemia, ha tenido un efecto negativo en el comercio ilícito. Por ejemplo, todas las regulaciones de cuarentenas, donde los comercios se han tenido que cerrar, automáticamente el comercio ilícito ha cerrado y ha dejado de abastecer al mercado. Pero el comercio ilícito no, el comercio ilícito ha seguido vendiendo, ha seguido operando, muchos en una migración hacia el e-commerce, y aquí es donde hay una demanda, pero no está siendo abastecida por los jugadores legales, ¿no? Lo mismo ha sucedido con regulaciones que han impedido el flujo de ciertos productos. Han habido países donde se ha impedido la compra la venta de bebidas alcohólicas, de tabaco. Tenemos países, por ejemplo, como Sudáfrica, que ha sido una prohibición bastante estricta, y esto lo que ha generado es justamente que la gente busque satisfacer esas necesidades a través de un comercio ilícito. Entonces, estas industrias también se han visto muy afectadas. Aquí en nuestra región hemos tenido casos muy puntuales de este tipo de leyes secas aplicables en Panamá, aplicables en México, por ejemplo, en algunos casos en Colombia, donde lógicamente el efecto ha sido todo lo contrario de lo que se ha esperado. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, también han habido muchos factores que han propiciado el crecimiento del comercio ilícito. Y bueno, si hacemos nada más un repaso rápido de los medios internacionales, vamos a ver muchos ejemplos de cómo la pandemia ha ayudado al crecimiento del comercio ilícito, ya sea en productos muy específicos o en problemas mucho más sociales, por ejemplo, en el caso del tráfico de personas o en el caso del narcotráfico, pero también vemos, por ejemplo, en nuestra región mucho con la minería ilegal en Perú, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y esta es una buena pregunta porque todos vivimos en este ambiente de incertidumbre, que no sabemos exactamente qué va a suceder, pero un punto que sí es importante resaltar es que hasta que no entendamos la nueva realidad, hasta que no exista una cura para el coronavirus, estas distorsiones, tanto desde el punto de vista del consumidor, de los negocios o de la parte regulatoria, van a seguir incentivando el crecimiento del comercio ilícito y por este lado el impacto que tiene el comercio ilícito en el comercio en general, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿Qué puede hacer el sector privado? Nosotros hemos identificado 4 factores que son fundamentales y que van a ser importantes en el futuro. El primero, el enfoque multisector, multisectorial, multilateral en cuanto al apoyo y a la lucha contra el comercio ilícito. Tiene que ser un enfoque tanto privado y público donde tengamos un fin en común. Segundo, definitivamente es un buen momento para continuar la labor de educar al consumidor, entendiendo el poder de esa toma de decisiones, porque mientras tengamos consumidores dispuestos a hacer compras en el comercio ilícito, definitivamente vamos a seguir teniendo siempre personas dispuestas a aprovecharse de su oportunidad de negocio, ¿no? Por otro lado, sí es importante que los gobiernos revisen las normativas y las regulaciones que están tomando para afrontar la pandemia, porque muchas cosas, como les decía, tenemos que tener un balance entre lo que es positivo desde el punto de vista de salud pública versus lo que va a tener una consecuencia negativa desde el punto de vista de comercio y que a la larga va a permitir que estas redes criminales pues sean cada vez más fuertes en la región. Y por último, definitivamente se tiene que entender qué interacciones hay entre estos nuevos cambios de patrón de consumo, en estos cambios de cómo las empresas están operando y cómo el comercio ilícito se está aprovechando de esos cambios a futuro. Entonces, no podemos, o sea, todo lo que ya hemos aprendido, tenemos que asumir de que la realidad es diferente. Entonces, definitivamente va a ser importante continuar estudiando este fenómeno y ver cuáles son esas nuevas correlaciones que empiezan a existir entre estos diferentes grupos de drivers, como les decía, con la pandemia y después de la pandemia. En conclusión, lo que nosotros esperamos es que el comercio ilícito deje de ser una materia que se ponga en la parte de abajo de la lista de prioridades. Definitivamente el impacto que ha tenido, si nosotros lo traducimos a pérdida de impuestos, pérdida de inversión, pérdida de empleos y pérdida también de ingresos por parte del comercio legal, vamos a ver que tiene que ser una prioridad y que la incertidumbre de este escenario definitivamente hace que
nos empuja a las empresas a tener una acción inmediata, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, esto sería un poco lo que hasta la fecha nosotros hemos evaluado, lo que nosotros hemos visto en el comercio global, que sin duda refleja mucho la realidad que tenemos en América Latina. Muchas gracias, Lourdes. Creo que ha sido súper claro y tu conclusión ha sido muy, muy clara. Y me gustaría concatenar un poco lo que tú concluyes de que es importante que en la lista de prioridades de los gobiernos el comercio ilícito pase a ser una de las principales, pero no solamente por lo que tú dices, que son factores muy importantes, la pérdida de empleos, la pérdida de impuestos y de inversión, sino también porque hay muchos de estos comercios ilícitos que están atados a un crimen organizado. Entonces, me gustaría ahora hacerle la pregunta a Alejo, Alejo, ¿cómo incide el comercio ilícito en la pandemia en relación al lavado de dinero o al lavado de activos en general? Sí, gracias, Sonsoles. Muy buena la oportunidad para aclarar esto, porque es algo que hemos estado viendo en toda la región en Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, se empieza a dar mucho esto. Tal como decía Lourdes recién, ella lo ponía muy gráficamente, todos los tipos de delitos o los tipos de actividades comerciales que se han dado durante la pandemia y que han generado mucho dinero, mucho cash flow de origen ilegal, principalmente los temas de contrabando, pero también sumado a los temas de narcotráfico. Debemos recordar que el crimen organizado, el crimen transnacional, no ha parado su actividad criminal durante la pandemia, sino que lo único que ha hecho es tratar de reinventarse, tratar de acomodarse, tratar de alinear otra vez sus estructuras para poder operar y sobre todo para poder ganar mucho más dinero que antes. Ya lo veíamos cuando recién empezaba la pandemia a inicios de marzo, una incautación muy grande que hizo Interpol de más de 34 millones de mascarillas falsas. Y estábamos recién en marzo en Latinoamérica empezando a hablar de pandemia y ya se estaban haciendo esas incautaciones muy grandes con un producto que obviamente iba a ser y sigue siendo un commodity en el tema del COVID-19. Y todas estas actividades que Lourdes mencionaba, en el marco de comercio ilícito, y lo vemos mucho con cigarrillos de contrabando, que sigue aumentando en nuestra región centroamericana a pesar de la pandemia, siguen llegando los contenedores a países como Panamá para ser distribuidos después al resto de la región centroamericana y otra parte también para Sudamérica. Esto ha generado muchísimo dinero a las estructuras criminales que como no han, todo el comercio legal ha estado cerrando. Recién ahora en nuestros países empieza a verse una reactivación paulatina del comercio, que es lo que más usan las estructuras criminales para poder blanquear estos capitales y poder que los capitales pasen al sistema financiero y de esa forma poder usar este dinero. Entonces recordemos que estos comercios usados por los blanqueadores, por los sistemas de blanqueo, han estado cerrados también, con lo cual el crimen organizado no ha tenido otra que acumular este dinero en efectivo en sus propiedades. Y así lo vemos acá en Panamá, muchas incautaciones que la policía ha estado haciendo en los últimos 2 meses en el medio de la pandemia, los retenes, que no son retenes para eso, sino que son retenes o cercos sanitarios, pero en la inspección ocular de los vehículos se está encontrando cantidad de dinero en efectivo, $80.000, $150.000, $50.000, pequeñas cantidades, ¿no? Un sistema de pitufeo de pequeñas cantidades que ha generado este cash flow de contrabando de muchos productos y que ahora van a tener que lavar ese dinero. Entonces, aquí la alerta Sonsoles es muy especial para toda Latinoamérica, porque el crimen organizado y las estructuras de blanqueo de capitales se encuentran en este momento con un terreno ampliamente fértil como para poder blanquear ese dinero muy rápido. ¿De qué forma? Recién lo decía Lourdes también, que en México se estaba dando que a los negocios les ofrecen pequeñas cantidades para su negocio, pero acá van a empezar a ofrecer estas pequeñas cantidades para lavarlo en estos negocios. Sobre todo, los más afectados van a ser las pequeñas empresas, las pymes, las micropymes, las tienditas de las colonias y de los barrios, que a veces con unos $5.000, $6.000 van a lograr, logran un resurtido, por ejemplo, de la tienda y pueden abrir. Entonces, el crimen organizado ahora se encuentra con un sector que solo para Panamá estamos hablando, perdón que ponga datos panameños, pero son los que tenemos más frescos. Me imagino que hacer la traspolación a otro de los países de Latinoamérica debe ser similar, pero acá en Panamá solo estamos hablando de 40.000 pequeños negocios que han cerrado a causa de la pandemia.
Entonces, imaginémonos si en estos 40 pequeños negocios nosotros vamos a blanquear de 5 a 10 mil dólares, entonces la suma final de blanqueo va a ser muy grande a través de un sistema de pitufeo que es muy difícil ser identificado en el sistema financiero porque no generaría alerta, no generaría estos reportes de operaciones sospechosas, porque además durante todo este tiempo a esto se le suma otro tema, que ahí también se mencionaba un poco con la colega de Euromonitor, que hablaba del comercio electrónico. El comercio electrónico llevado a todo lo que tiene que ver con el ciberdelito, principalmente, durante estos tiempos de pandemia que la gente no ha tenido otra opción que usar las redes y todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, ha sido un espacio donde hoy en día el crimen organizado está trabajando ampliamente y lo que han hecho durante todo este tiempo es sacar información de inteligencia de cantidad de personas, de todos nosotros, pero también de pequeñas empresas, y han empezado a perfilar, simplemente como a generar expedientes de cada una de estas empresas, y ellos saben directamente a quién le pueden ofrecer esto. Entonces tienen lo que se conoce como la lista en este momento, que son todas estas pequeñas empresas en las cuales van a poder lavar este dinero que se generó a causa del contrabando, a causa del narcotráfico, a causa de la trata de personas, que aunque los aeropuertos estén cerrados, igual es un delito que está conectado con el contrabando y con el narcotráfico por compartir las mismas estructuras locales criminales y por las mismas rutas, y todo esto ha generado cantidad de dinero en efectivo que ahora lo van a empezar a blanquear a través de las pequeñas empresas, y principalmente de las tiendas, ¿no? Porque es muy fácil la facturación en la tienda, donde hay mucho efectivo a diario, las pequeñas tienditas de toda Latinoamérica que están a lo largo y ancho de nuestro continente, es muy fácil blanquear dinero por ahí. Y con los temas de prohibiciones, eso preocupa muchísimo. Lourdes recién mencionaba algo como en la ley, en el periodo de pandemia, donde hay muchas restricciones y se implementaron, por ejemplo, decía lo de la ley seca, ¿no? Y que la ley seca, al ser una prohibición absoluta, generó en forma automática un mercado paralelo de licor ilegal. Muchas veces este licor ilegal era simplemente contrabando, pero también habían falsificaciones de este licor ilegal que tienen una incidencia negativa muy grande en la salud de la población. Y eso es algo que, traspolándolo a lo que estamos viviendo en Panamá, como por ejemplo hay un proyecto de ley que es el 178, que trata de prohibir, y esta es la palabra grave, ¿no? Recién Lourdes decía, bueno, la prohibición generó un mercado ilícito. Entonces la prohibición en el marco de esta ley 178, en el uso en la comercialización y en el uso de productos de tabaco electrónico, cualquiera sea la forma, va a generar un mercado ilegal muy grande de este producto que va a seguir alimentando las estructuras criminales. ¿Sí? O sea, cuando prohibimos por un lado, es tierra fértil para que la estructura criminal vaya y ponga su negocio de ese producto, porque es muy difícil prohibir al consumidor. Al consumidor no se lo podemos prohibir, el consumidor va a buscar la forma alternativa para poder consumir ese producto. Si no se lo pueden ofrecer en el mercado legal, pues lo va a ir a buscar al mercado ilegal. Entonces, en este momento, si se llega a hacer una prohibición de estos productos digamos, de nicotina electrónicos, los cigarrillos electrónicos, eso va a ser un gran problema porque las autoridades van a tener que abrir un nuevo frente de batalla ahora con un nuevo producto que van a ser cigarrillos electrónicos y que va a dejar un alto rendimiento a las estructuras criminales. Y recordar que cuando hablamos de contrabando, cuando hablamos de falsificación, comercio ilícito en general, no estamos hablando del contrabandista de toda la vida del barrio de hace 20 años atrás. No, ya no, eso quedó en el tiempo. Estamos hablando de estructuras criminales con dominio territorial en lo criminal, que durante estos últimos años y en esta última década desplazaron a aquel contrabandista de toda la vida, desplazaron para poner a trabajar a las estructuras locales. Entonces tenemos estructuras de crimen transnacional acá arriba como un sistema paraguas, donde también están relacionados con narcotráfico, contrabando, blanqueo de capitales, armas, trata de personas, que operan en lo local con las estructuras locales del crimen organizado, bandas, pandillas, pequeñas mafias, pequeños grupitos delictivos que hay en todos nuestros países con diferentes nombres. Entonces, esto es lo importante en el combate de esto. Y volviendo a tu pregunta inicial, el principal combate en este momento tiene que ver con el seguimiento a los flujos financieros criminales. Hay que seguir el dinero, lo que en inglés simplemente es follow the money. Así de simple, obviamente es muy complejo, pero así de simple hay que ir, porque si no vamos a seguir, digamos, promoviendo adentro de las autoridades
eternamente incautaciones, pero por cada contenedor que se incauta hay 10 que ya pasaron y que ya se están distribuyendo en el mercado interno y que ya están generando este cash flow ilegal para las estructuras criminales. Entonces, seguir el dinero es fundamental. Y para seguir el dinero es fundamental fortalecer a los gobiernos en temas de cooperación entre ellos para el seguimiento del blanqueo de capitales y que entiendan también las autoridades nacionales en los diferentes países, principalmente las unidades de análisis financieros y las fiscalías que ven los temas de blanqueo de capitales, en relación con el blanqueo, el trade-based money laundering, en relación a eso, que entiendan que cuando abren un contenedor de un producto de contrabando, como cigarrillos, por ejemplo, obviamente que está bien incautar ese producto porque es un producto ilegal que no debe entrar al mercado, pero que no hay, ahí no termina el trabajo, ahí empieza un trabajo mucho más grande, que es seguir el dinero de ese contrabando de cigarrillos. ¿De dónde viene? ¿Por qué llegó acá? ¿Y hacia dónde va? Seguir los flujos económicos en tema de blanqueo es lo que nos va a dar en el mediano y en el largo plazo realmente resultados concretos en poder combatir las estructuras criminales transnacionales que operan y que alimentan a las estructuras de crimen local. Gracias, Alejandro. Creo que nos dejaste un poquito más claro cuál es el panorama que actualmente la región está pasando, está manejando con respecto al tema de lavado de activos. Yo creo que muchas personas, y me incluyo, no estamos tan familiarizados con el crimen transnacional, mucho más atrás de solamente un contenedor de mercancía ilícita, sino que, claro, hay todo un sistema organizacional que hace que este comercio ilícito pueda llegar a los diferentes países y poder distribuirse. Y bueno, ya que estamos hablando específicamente de diferentes productos y Alejo mencionó los cigarrillos, vamos a tener hoy día dos perspectivas. Una perspectiva es el Cono Sur y otra perspectiva es del clúster andino, para un poco tener ese paraguas de cómo funciona el comercio ilícito de cigarrillos. Entonces, me gustaría iniciar con Enrique, vamos de abajo hacia arriba. Y Enrique, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el impacto del comercio ilegal de cigarrillos y quiénes son los principales productores? ¿Por qué crece? ¿Cómo se combate? Y si podrías comentar algún tipo de ejemplo de best practice sobre la interacción pública-privada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonsoles. Voy a tomar el tiempo porque yo muchas veces hablo mucho y me quieren matar. Para empezar, te quiero decir, mi padre, vengo de una familia de tabacaleros, digamos. Mi padre fue gerente general muchos años de una de las 5 empresas más grandes de la Argentina de tabaco. Y un día, leyendo la revista Redacción, que era una revista de negocios de Argentina, veo una frase, un artículo de mi padre, veo una frase que le decía al periodista que el mayor problema que tenía la industria del tabaco eran los altos impuestos y el contrabando. Esta nota es de 1970. Así que fíjense ustedes qué ha cambiado, nada. Le agregaría la falsificación, que en esa época no había. Bueno, el impacto a nivel mundial de cigarrillos se estima por la Organización Mundial de la Salud que es de 600 billones de cigarrillos. Eso equivale al 10%, 12% de la población mundial. ¿Quiénes son los principales productores? Yo te diría que Asia es el principal, China, son los expertos, y te diría que esto sigue a nivel nuestro, Latinoamérica, con Paraguay. Paraguay es un país que tiene un mercado doméstico de 2 billones de cigarrillos. A pesar de eso, durante los años 90 al 2000, llegó a haber 40 fábricas de cigarrillos instaladas en Paraguay. 40, para un mercado de 2 billones de cigarrillos. Para que tengas una idea, Argentina durante muchísimos años tuvo 2 fábricas de cigarrillos por un mercado de 40 billones, con 2 fábricas. Paraguay se calcula, bueno, después del 2000, diría que actualmente, desde hace unos años, hubo una depuración en estas fábricas en Paraguay y quedaron 6 o 7 en actividad. Una de las principales, esta Besa, es bastante conocida porque el dueño es Horacio Cartes, que era el presidente de Paraguay, ni más ni menos. Dueño también del banco privado más grande de Paraguay, dueño de una empresa de aviones, dueño de la bebida soft drink Colt, que es extremadamente popular en Paraguay. Es una persona muy, muy rica y creó esta empresa Tabesa hace muchos años, que indiscutiblemente es la líder de todas las fábricas de tabaco en Paraguay.
y las cifras son, la verdad, que sorprendentes. Si uno mira la producción estimada de Paraguay, que la calculamos a través de materia prima, de la importación de materia prima, estamos estimando entre 70 y 80 billones de cigarrillos por año. Eso es lo que produce Paraguay. Exporta, y exportará unos 2 billones, si llega. El resto lo venden localmente. ¿Cómo? Lo venden localmente porque tienen el impuesto más bajo del mundo, 14% sobre el precio de venta público. Para que tengan una idea, en Argentina el precio de venta público es del 80%. Entonces, 14 versus 80. Es un problema similar al que puede estar teniendo Ecuador, me imagino, con la diferencia de precio de los cigarrillos ilegales. El tema es que Paraguay vende todos estos cigarrillos domésticamente, mayormente a mayoristas de frontera, entonces pagan el impuesto. Para que tengan una idea, Cabeza se jacta de que paga 40 o 50 millones de dólares por año de impuestos. Para que tengan una idea, lo que va hacia Brasil, que es la mayoría de lo que producen, o gran parte de lo que producen, hace perder al fisco brasilero más de 1.000 millones de dólares por año. 1.000 millones de dólares por año. Bueno, en Argentina nos afecta. ¿Y cómo nos afecta? Básicamente en el NEA y el NOA, las regiones del norte. Ahí tenemos una incidencia alta. Te diría que es de arriba del 50%. Y los cigarrillos que vienen son mayormente paraguayos, Rodeo y Ey, dos marcas producidas por Cabeza, representan más del 70% de todo lo que se incauta en la Argentina. Así que la incidencia es muy alta en el NEA. En el resto del país, durante muchos años, te diría los últimos 10 años, el contrabando estaba controlado, estaba alrededor del 2-3%, actualmente ya estamos arriba del 10%. O sea que toda esta crisis ha venido, y esta diferencia de precios ha venido elevando el nivel de contrabando. Nosotros hemos lidiado, además del contrabando de Paraguay, con la falsificación. La falsificación históricamente venía de Paraguay. Yo te puedo decir que yo personalmente participé de 9 allanamientos a fábricas en Paraguay en los años 90 y principios de los 2000, y en Argentina, a partir del 2010, empezamos a allanar fábricas en Argentina. Allanamos 4 fábricas legales y 4 fábricas clandestinas. Durante los últimos 2 años hubo allanamientos también a fábricas legalmente instaladas, locales, y estos eran mayormente por el tema de evasión fiscal. Son fábricas que están usando estampillas falsas y las mezclan con el producto, o sea, el producto genuino con estampillas falsas. Entonces produce un daño al fisco muy, muy grande. Básicamente, para que tengan una idea, el peligro de todo esto, y un poco lo que decía Alejo, es que un contenedor en Paraguay, estamos hablando de unos $100.000, el costo de un contenedor en Paraguay, $100.000. Ese contenedor puesto del lado en Europa, no baja de los 2 millones de euros. Yo me acuerdo una vez que hicimos un allanamiento en Uruguay de un contenedor, y era en Chesterfield para España, con todo el diseño de España. Bueno, ese contenedor salió de Paraguay en ese momento con un costo de $60.000, y si hubiese llegado a España, se hubiera vendido para arriba de $2 millones. ¿Qué hacemos nosotros y cómo se combate? La verdad que es muy complejo, y yo la verdad que he trabajado 39 años en Philip Morris, que son muchos años, pero los últimos 15 que trabajé en la compañía me dediqué a combatir el comercio ilegal, y la verdad que me siento muy orgulloso, porque creo que Philip Morris sienta un precedente en lo que es armar todo un equipo para combatir el comercio ilegal a nivel mundial, ¿no? Con cantidad de empleados, abogados, o sea, recursos. Realmente ha sido muy, muy instructivo haber podido trabajar en la compañía y ver lo que es un liderazgo. Y te hablo de esto porque, bueno, ahora voy a hablar un poco de la Asociación Antipiratería. Entonces, en la Asociación Antipiratería, yo soy el presidente, la fundamos con Louis Vuitton, Philip Morris y Louis Vuitton en el año 2003. Tenemos aproximadamente 15, 16, 17 socios, se va moviendo, pero nunca queremos tener demasiados socios. Y básicamente, ¿por qué? Miembros, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque uno cuando hace los entrenamientos, bueno, no podés presentar 14 productos diferentes a 50, 60 miembros de la Fuerza de Seguridad que salen con un marido terrible. O sea, la idea es que sea ágil, que sea dinámica y que cooperemos entre todos, digamos, y dar este tipo de entrenamientos de una manera efectiva. ¿Quiénes son los miembros? Bueno, Philip Morris, Louis Vuitton, BAT, Acapol, que es una empresa de pegamento líder en la Argentina, Adidas, Nike, Lacoste, Chanel, Oakley. Hay empresas de medios también, como Telecom, DirecTV, Fox,
Radio Mitre. ¿Y por qué? Por el robo de contenidos. O sea, ellos también se sumaron. Yo creo que nuestro objetivo siempre fue ser un eslabón entre el sector público y el sector privado. Para eso, digamos, interactuamos y representamos a todas las marcas ante el sector público. Yo creo que llevamos capacitado alrededor de 7.000 funcionarios en todos estos años, que es mucho. En un momento hicimos un acuerdo con CAME, que es la Confederación de la Mediana y Pequeña Empresa, en el año 2008. ¿Y por qué fue importante? Porque para ella al interior, la verdad que ellos tienen confederaciones económicas en todas las provincias. Entonces, para nosotros, un grupo de empresas, estar asociados con CAME en este combate ha sido muy, pero muy positivo. Tenemos la infraestructura y los contactos de estas confederaciones económicas en cada provincia, que son las más afectadas por el comercio ilegal en la Argentina. Entonces, eso facilita mucho. Para darles un ejemplo, en un momento lanzamos una app para denuncias, y lo hicimos a través de CAME y la asociación, financiado por Philip Morris. Este app, en el lanzamiento teníamos como 15 medios, lo hicimos en CAME, todos los canales de televisión de la Argentina. En el primer día se recibieron 1.000 denuncias sobre el comercio ilegal, de todas las formas. 1.000, primer día. Bueno, en el lapso del AP hemos llegado a recolectar unas 14.000 denuncias, más o menos. ¿Qué es una de las cosas más importantes que pudimos hacer con la asociación? Fue crear una mesa. Durante el gobierno anterior, la previa administración, bueno, un día vamos a una reunión con la ministra de Seguridad, y yo le pregunto, ¿cuál es la postura del ministerio con lo que respecta a proveer a las empresas privadas cifras de incautaciones, cosas que eran como secretas, cifras de incautaciones, queremos saber en qué estado están los depósitos, dónde tienen las mercaderías, queremos saber qué tienen, queremos saber si se destruye la maquinaria. Y la ministra dijo dos palabras, dijo, más de dos, pero dijo, tengo la orden del presidente de apoyar con toda la fuerza el combate al comercio ilegal. Así que van a tener cifras, si incautamos maquinaria la vamos a destruir, etc., pero necesitamos su ayuda. Bueno, así de esa reunión nació lo que nosotros llamamos la Mesa por el Comercio Legal. Y la Mesa por el Comercio Legal no es por supuesto, el driver y el que lo impulsó muy de adentro en la parte pública fue el Ministerio de Seguridad, una persona muy alegada a la ministra. ¿Y esta mesa qué hizo? Esta mesa que se conformó, se integró mayormente por el sector público. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, CAME, que es la organización esta que estoy diciendo, la pequeña y mediana empresa, y la Asociación Antipiratería, los únicos dos privados que conformábamos esta mesa. ¿Cómo arrancamos? Pero esto ya parecía una compañía, o sea, arrancamos con 3 días de un workshop para hacer un planeamiento estratégico. Y la verdad que salimos de esos 3 días con una coordinadora del Ministerio de Seguridad, que era muy, muy buena, de planeamiento estratégico. Salimos con un plan establecido, con 8 objetivos, con timetable, con responsables, con planes de acción. La verdad que fue algo espectacular. Parecía algo de una compañía multinacional más que de un Estado. Así que, ¿cómo terminó esto? Con reuniones bimestrales, entrenamientos. Uno de los objetivos de los entrenamientos, hicimos entrenamientos a las fuerzas de seguridad 8 por año. Hicimos lo más importante para mí, que eran campañas al consumidor. Y déjenme decirles, en todos los años que trabajé en combatiendo el comercio ilegal, hicimos muchas campañas de prevención con Philip Morris, y nunca lográbamos el aval, si bien teníamos muy buena relación, nunca lográbamos el aval o tener el sello de la FIP o de una fuerza. Bueno, aquí logramos el aval de Presidencia de la Nación, con los logos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia. En todas las piezas que hicimos, que comunicamos, teníamos el aval. No solamente eso,
como esto era un equipo, básicamente, el Ministerio de Seguridad, para las campañas que desarrollamos, que fueron para cigarrillos y para celulares, llegamos a hacer 2 campañas, puso toda la creatividad. Puso la agencia, la creatividad, los originales, las compañías pusimos la inversión, digamos. Pero fue algo realmente muy bueno. Y en las piezas de comunicación figuraba el número 134, que es el número de denuncias que utiliza el Ministerio de Seguridad. Por supuesto, desde la asociación tenemos herramientas como contribuciones en equipamiento. Durante muchos años, especialmente las empresas tabacaleras, Filimor y BAT, apoyaron durante muchísimos años contribuciones a la Gendarmería, a la aduana, a la AFIP, y básicamente lo seguimos haciendo desde la mesa, donando drones al Ministerio de Seguridad, y lo mismo hicimos con la aduana y la AFIP. Un grupo de esta mesa participó, me quedan 2 minutos, bueno, participó en un viaje a Dinamarca con el INPI, y fuimos representados, digamos, representando a la mesa con los funcionarios, y la verdad que hay un acuerdo entre el INPI y la Oficina de Marcas y Patentes de Dinamarca, donde Dinamarca está apoyando a la Argentina en el desarrollo de todo un plan muy grande para combatir el comercio ilegal. Fue muy positivo. Fue un juez miembro de la justicia, fueron miembros de la fuerza, fueron miembros de la FIP, fueron 4 miembros de la Asociación Antipiratería ese viaje, y volvimos y quedamos, ya hemos recibido 3 veces a los dinamarqueses acá, y esto continúa y estamos trabajando. Entonces, una palabra, lo que yo estoy diciendo, cerrando un poco todo esto, es que la cooperación es clave. Pero además de la cooperación, me gustaría usar la palabra clave que para mí es compromiso. O sea, yo puedo tener 20 miembros, y si los 20 miembros pagan una cotita y después nadie se preocupa, no sirve de nada. O sea, y yo hablo desde una asociación que es chiquita, somos poquitos, tenemos un empleado y un periodista, nadie más, y hacemos un montón de cosas. Pero bueno, por eso se necesita el compromiso. Y si realmente queremos combatir el comercio ilegal, necesitamos compromiso. Eso es, pero fundamental. Un poco me pueden preguntar cómo terminó todo esto de la mesa legal. Bueno, se hizo una resolución que se denomina, justo antes de que termine la administración anterior, Comité Federal de Lucha contra el Contrabando y la Piratería de Marcas y Designaciones. Acá participan todas las fuerzas en este comité. Bueno, lamentablemente en este año nos agarró la pandemia, nos agarró el cambio de gobierno con un montón de prioridades, y todavía no hemos llegado a articular de vuelta a la mesa. Estamos trabajando en eso y esperamos que vuelva a su actividad como lo veníamos haciendo en la administración anterior, lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, Enrique. La verdad es que es muy interesante. La semana pasada que tuvimos un conversatorio también de comercio ilícito, pero más al lado normativo y a las medidas en frontera, estábamos viendo que la necesidad de una articulación público-privada es como ese caso de éxito, esa articulación exitosa que permite trazar un camino real. ¿Por qué? Porque, claro, el que tiene que hacer el control o la fiscalización es el público, pero no lo puede hacer si es que el privado desde su lado no le dice qué tiene que controlar o qué tiene que supervisar o cuáles son los puntos claves, las partes claves que están pasando. Y creo que esa articulación es lo que le da mucho más realce e importancia a estas acciones conjuntas. Porque muchas veces lo que se hace, y aquí en Ecuador pasa, y Javier ya va a poder contar luego su experiencia, pero aquí estamos como desmembrados, como desarticulados. Entonces, se ve que muchas personas nadan, pero todos nadan hacia diferentes lugares, aunque todos quieren el mismo resultado. Así que interesante saberlo de la mesa de comercio legal. Creo que fue una excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Enrique. Ahora vámonos a la parte andina, vamos a hablar con Alex. Y Alex, te pregunto, ¿cuál es la problemática del comercio ilícito de cigarrillos en el clúster andino y qué potenciales soluciones existen para poder mitigarlo? Muy buenas tardes a todos, un saludo para mis amigos ecuatorianos, a mis colegas desde la fría Bogotá.
y un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo inicial que quería mostrarles, respondiendo a tu pregunta, es primero un panorama de cómo está en América Latina. Como ustedes pueden ver acá, pues la tendencia es creciente. Comparado a 4 años, acá ha subido ya de 17 a 22 puntos. Es un flagelo que sigue creciendo. Competir con cigarrillos ilícitos es imposible. Ahorita lo decía aquí que el porcentaje normal que hay está alrededor de 50, 60, 70% en una cajetilla, por lo cual cualquier producto que entre ilícito de cigarrillos, competir con ellos es realmente imposible. La tendencia sigue creciendo y acá digamos que lo malo de la historia es que es menos plata para los gobiernos, menos plata para los departamentos, menos plata invertida en salud y en educación, y más plata y dinero para las bandas criminales. Hoy se estima que la pérdida de recaudo en América Latina es aproximadamente $6 billones. Si vamos a Colombia, la tendencia, digamos que es un poco mayor. Hoy en día 30 de cada 100 cigarrillos que se consumen en Colombia son ilícitos. Y veníamos de una tendencia a la baja hasta el año 2016, donde llegamos al 13%. Y después de una reforma tributaria bastante fuerte, donde prácticamente el impuesto fijo se triplicó en el precio de una cajetilla, pues vemos obviamente que el impacto directo se tuvo en el incremento del comercio ilícito en nuestro país. Ahora voy a mostrar un poco lo que es Ecuador, que tuvo una tendencia similar, un poquito más grave que en Colombia, pero es lo que genera realmente un incremento tan abrupto de impuestos de un momento a otro en una cajetilla de cigarrillos. Solamente quiero detenerme en este slide, ¿dónde es el problema de 30 de cada 100 cigarrillos que son ilícitos en Colombia? Como ven, por ejemplo, la costa atlántica están en índices de 90, 79%. Hoy en día hay un problema de sangre financiero en los recursos de los departamentos. En Colombia el impuesto no se recauda centralizado, sino que cada uno de los departamentos recibe el recaudo de los impuestos en línea con lo que se consume en ese departamento. Y vemos que en la costa atlántica realmente hoy la pelea y el reto que hay para recuperar lo que hoy en día le pertenece a los departamentos es bastante alto, y es un trabajo muy fuerte que toca hacer con los gobernadores de cada uno. Si ustedes ven abajo Nariño, solamente 4 de cada 100 cigarrillos son ilícitos. Por Nariño hoy, que es la frontera con Ecuador, están pasando alrededor de medio contenedor diario. Esto equivale más o menos a 250.000 cajetillas que están yendo, atravesando todo Colombia con todos los riesgos para esta gente también implica que los agarren, y están llegando con destino a Ecuador. Entonces, digamos que la teoría de que por donde entras, por donde se queda, pues sí en el caso de la costa atlántica, no en el caso de Nariño. Y esto va un poco en lo que se trabaja con las autoridades, en los puntos de venta, las bodegas y todo el producto ilícito o todo el producto que se encuentre en las estanterías, muy probablemente van finalmente con destino a Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? Si ustedes se ponen a ver, hace 6 años la incidencia era de 5%, 5 de cada 100 cigarrillos eran ilícitos. Pasó algo parecido, se incrementó abruptamente el impuesto en este país. Y lastimosamente hoy 72 de cada 100 cigarrillos que se consumen en Ecuador son de procedencia ilegal, no pagan impuestos, por lo cual obviamente con el espíritu detrás que se tenía en su momento cuando se incrementó el impuesto, que era desincentivar consumo, pues esto lo que hace es abrir la puerta al comercio ilícito, y hoy en día Ecuador afrontamos un reto y un problema bastante grande en el nivel de incidencia que tiene. Hoy en día Ecuador marca el segundo más alto de toda Latinoamérica después de Panamá. Y curiosamente, si ustedes ven, bueno, la incidencia por zona, la costa pacífica obviamente es la más afectada. Sin embargo, ustedes ven la frontera con Colombia, específicamente lo que es Garchi y Tulcán, pues el comercio ilícito en consumo allá tampoco es muy alto. Entonces, tanto Nariño como Tulcán como Garchi funcionan como departamentos de tránsito, por lo cual yo creo que esto es un tema en donde con las autoridades tenemos que tener una comunicación binacional para poder, digamos que, intentar identificar dónde están los flujos de tránsito del producto. ¿De dónde viene el producto que ingresa a Ecuador? Predominantemente el problema, creo que Quique lo nombró, viene de Asia.
casi en un 70%. Hay un porcentaje, en el caso de Ecuador específicamente, de Paraguay es bastante más bajo, con el 8%. Y tenemos un problema con Colombia. Y digamos que yo, que manejo ambos países, sabemos que eso es un problema. Hay producto nuestro que se está yendo para Ecuador. Sabemos que existe el problema como tal, y que tenemos que seguir trabajando con todas nuestras fuerzas para detenerlo. Hoy en día tenemos un plan muy robusto de control de clientes, de trazabilidad. Hemos invertido mucho dinero para frenar el flagelo. Sin embargo, los márgenes son tan altos que realmente no es fácil, y van a darse cuenta un poco toda la historia que hay detrás, por lo cual creo que la integración de ambas autoridades en ambos países es crucial para que este flagelo de paso interfronterizo de comercio ilícito empiece a mejorar en las tendencias y números actuales que tiene. Para que se den una idea, hoy con esta historia, Ecuador en los últimos 4 años se estima que el país ha dejado de recaudar alrededor de 851 millones de dólares que dependen directamente del ICE. En Colombia, pues la cifra no es menor. En los últimos 4 años estimamos que los departamentos han dejado de recaudar alrededor de 1 billón de pesos. Y de nuevo, lastimosamente plata que debería ser invertida en inversión, en colegios, en escuelas, en salud, están hoy en día en bandas criminales, y creo que Kike y Alejo lo nombraron muy bien, y es que esto dejó de ser el contrabando normal y de pitufeo, y esto empezó a financiar cosas más grandes. Este flagelo va más allá de hacerse rico, este flagelo va más allá de tener dinero y de tener cash. Cuando los contenedores salen de Asia ya están vendidos en Colombia y tienen toda la red, digamos que construida, y esto es directamente un impacto de financiación de lo que es el terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, personas, y todo lo que estos bandidos hacen, y el daño que le hacen a nuestros países. ¿Cómo entra Colombia? Hoy en día, de cada 100 cigarrillos ilícitos, voy a recordar otra vez el 30 de cada 100 son ilícitos en cuanto a consumo. De esos 100 que entran ilícitos, el 60% hoy en día viene de Asia, de estos países que ustedes ven aquí en el chat, y 40% viene de Uruguay y Paraguay, Paraguay y Curazao. Y acá tenemos el primer reto, y es las acciones, las inversiones, las mejoras tecnológicas que se hagan en las zonas francas, específicamente Colón, Panamá. Es un puente en donde pasa todo el producto ilícito, y no solamente hablo de cigarrillos, sino que afecta a América Latina en una mayor escala. Y de ahí, cuando pasa a puertos colombianos, tiene varias formas y varios modos de entrar. Ustedes ven ahí varios puertos, son digamos que los principales. En la parte norte ustedes ven Puerto Nuevo, Guajira, en donde digamos que tenía mucha fama y mucha historia de tener mucho contrabando abierto, no solamente de cigarrillos, de licores, de tecnología, de aires acondicionados. Realmente el contrabandista lo que vende es cash, y lo que le da inmediato efectivo. Y de nuevo repito, pues prácticamente los contenedores cuando salen ya están vendidos. Utilizan la modalidad de zonas francas para ingresar al país. Esta lineecita que ustedes ven de Panamá hacia este golfito que ven al lado de Panamá es el Golfo de Urabá, que es la modalidad que están usando ahorita. Y ahí hace mucho más difícil la labor de las autoridades, porque son barcas pequeñas que se surten en alta mar a las 2 de la mañana. Y bueno, el tema es que es muy fácil identificar los barcos grandes que llegan, pero muy difícil cuando llegan barquitos chiquitos a surtirse, y ya cuando tocan tierra perdimos. Aquí en la costa colombiana, desafortunadamente por la parte de Córdoba y Antioquia, también hay presencia de bandas criminales, hay presencia de BACRIM y hay presencia de autodefensas, lo cual hace que la labor de la autoridad sea un poco menor. Igual a como lo dijo Quique, es un producto brutalmente rentable, es el negocio perfecto porque es alto margen, bajo riesgo. Si me agarran, pues no pasa nada. Y si yo pierdo un contenedor, pues puedo meter 3 más. Un contenedor puesto en Panamá, traído de Asia, puesto FOB en Panamá, está alrededor de $100,000. Si logro meterlo a Colombia, estoy vendiéndolo entre 400, 500 y hasta $600,000. Hablo de estas marcas baratas, no hablo de marcas premium. Por lo cual me pueden agarrar 5 contenedores, pero si paso uno, ya tengo plata. Entonces, ya tengo ganancia. Y el contrabandista y el mafioso actúa así, me agarran un contenedor y después paso 2. Entonces, aquí creo que el tema que estaba contando Alejo es importante. Esto tiene que ir mucho más allá de las aprehensiones, esto tiene que ir mucho más allá de capturar a la gente que está en la bodega, al que está manejando la lancha.
esto tiene que empezar un proceso judicial, no solamente de blanqueo de capitales y de seguimiento financiero, sino que hay que meter a esta gente a la cárcel. Apenas a un mafioso y a un bandido le duele que le quiten la plata, que le quiten el patrimonio y que lo metan a la cárcel. Por lo cual creo que el trabajo empieza ahí, y si no empezamos a meter esto en procesos judiciales internacionales y no empieza a haber una conexión internacional, va a quedar muy difícil. La prevención como tal es quitarle boronas al contrabandista y realmente los márgenes son tan altos que pueden maniobrarlo. Y obviamente esto también lastimosamente genera una gran puerta de corrupción interna en la cadena de comercialización. Entra a Colombia y ustedes ya pueden ver la forma en la que entra. Entran en camiones chatarra, no saben lo que es ustedes inspeccionar un camión de chatarra. Yo mismo puesto en un retén en la mitad del país, hice el ejercicio de 500, 600 camiones que pueden estar pasando por hora, y que llegue el producto camuflado en un camión de chatarra para las autoridades. Esto es un tema que tampoco es fácil. Llegan en buses doble fondo, llegan en 17 o 18 volquetas llenas de ladrillos y en uno de ellos está el cigarrillo y arriba hay ladrillos, por lo cual este tema hay que involucrar también informantes y hay que meterse dentro de las organizaciones para poder llegar a hacerlo. Y esos punticos rojos que ustedes ven es, digamos que en cada una de las zonas, cuando llega el producto, hay un jefe. Estos son estructuras criminales con jefe, con hijos, con nietos, y estas bandas criminales tienen una estructura completamente organizada. Y cuando se pone difícil la cosa en Colombia, empiezan ya con algunas hipótesis que tenemos a usar el corredor vial de Venezuela, que hoy en día con la coyuntura que tiene, claramente pone la situación mucho más difícil. Hoy en día con Ecuador hay 3 puntos identificados, uno es Tumaco, el otro es Ipiales, la siguiente ciudad de Ipiales inmediatamente es Tulcán, que son como las principales, y está La Hormiga en el Putumayo, digamos que en una menor escala, para atravesar y hacer el proceso de distribución en Ecuador. Y cómo entran en buses, en los capós de los carros. Aquí ya empieza a haber también el tema de hormigueo o de pitufeo, que llamamos nosotros aquí coloquialmente en Colombia. Y empieza a haber un tema mucho más complejo y es la extensión de la frontera. Hoy Ecuador, según los análisis de la Policía Fiscal y Aduanera, tiene una longitud de alrededor de, perdón, acá que estoy con, detrás y parte del trabajo en casa, 586 kilómetros de longitud. Hay 2 ciudades principales, como lo decía, pero tienen un margen de pasar producto de un lado a otro bastante grande, y lastimosamente también hay en la frontera y en la selva colombiana disidencias de las FARC, bandas criminales, ELN, y de nuevo es la forma en la cual ellos también financian el terrorismo, su negocio y el hecho de estar ahí. Y ustedes pueden ver las trochas, y hay trochas en esos 586 kilómetros. Hemos evidenciado fincas que la mitad está en Colombia y la otra mitad está en Ecuador, entonces el dueño de la finca paga un peaje, cosas que se han evidenciado que hacen que obviamente este tema haga más difícil la labor de las autoridades. Los productos, hicimos el ejercicio de hacer una toma de precios en un punto de venta legal en Colombia y en un punto de venta legal en Tulcán. Y bueno, ahí ustedes pueden ver la variación por dólares por unidad, pero televisores, de aquí a Ecuador se van en este momento televisores, se van whisky, teléfonos de diferentes marcas. Y miren, por ejemplo, cigarrillos. Una paca no pesa mucho, una paca no mide mucho, una paca se puede llevar al hombro. Una paca de cigarrillos comprada en Ipiales, 20 minutos andando se vende en Tulcán, inmediatamente la ganancia es de $1.570. Imaginémonos esta paca y metemos 10 en un carro pequeño que caben fácilmente, se compran fácilmente en Ipiales, se venden en Tulcán y ya son $15.700 de ganancia en países donde el salario mínimo está entre $300 y $400. Por lo cual los márgenes son abismales y de nuevo la forma de maniobrarlos por el trayecto de estos 586 kilómetros es bastante amplio. Predominantemente lo que se va para Ecuador son estos productos, incluyendo textiles, según datos de la Polfa. De Ecuador a Colombia también no se devuelven llenos, gasolina y gas son los productos que más se venden, por lo cual creo que acá, y commodities, acá el problema interfronterizo que tenemos
entre ambos países, y el reto que tenemos en la lucha contra el flagelo es bastante alto. Como lo decía, esto va más allá de hacerse rico. Seguro que hay un jefe en Ipiales, en el sur de Colombia, recibiendo el producto con sus gente, con sus informantes, con sus bodegas. Ellos son cambiantes, ellos van más rápido que nosotros, ellos no tienen cuarentena, ellos no viven el COVID, los bandidos no cumplen los decretos del tema. Hoy en día sabemos que, y creo que lo nombraban anteriormente, mi anterior colega, está creciendo y están aprovechando esas oportunidades de los vacíos y las restricciones que hay en comercialización en ambos países para llenar los mercados informales y solamente están esperando una ventanita para poder empezar a surtir los canales. Y también hay una estructura en Tulcán y hay una estructura en Quito y en Guayaquil recibiendo el producto ilícito. Pablo Escobar empezó vendiendo cigarrillos antes de que fuera mafioso. Pablo Escobar es nuestro mayor criminal. Hemos tenido la historia que tanto daño nos hizo en el pasado y que sigue teniendo secuelas. El tema es más grave, el lavado de dinero y el terrorismo que financia esto. Se manda la droga a Estados Unidos y la forma de pagarlo es llamando a pedir contenedores a China, porque si no, no pueden meterlo en el corriente monetario de un país. Entonces, esto tiene que tratarse al nivel de la droga, esto tiene que tratarse al nivel jurídicamente hablando, regulatoriamente hablando, y hay que trabajar en los congresos de los países para poner el comercio ilícito al nivel que se debe y que esta gente se meta a la cárcel, porque hoy en día es altísimo margen, bajísimo riesgo, y de nuevo si los agarran, además de que agarran los operarios, no pasa nada. Las acciones a realizar, y creo que me uno aquí que no es fácil, obviamente, creo que podemos empezar con la ayuda público-privada. Yo estoy convencido que es un tema importantísimo y necesario. El trabajar con consultores y con organizaciones internacionales de ambos países, pero lo más importante, hoy trabajamos, y de nuevo, ahora que yo trabajo con ambos países, tengo contacto cercano con autoridades de Ecuador y autoridades de Colombia, pero lo más importante es la articulación, y creo que aquí que también lo dijo, el tema del compromiso. Puede haber muchas autoridades que quieran hacerlo bien, pero si no se hablan entre ellas, pues no va a haber el resultado esperado. Tiene que haber un contacto directo entre la policía fiscal, entre la policía de Ecuador y policía de Colombia. Desde el punto de vista de regulación hay mucho que trabajar también, que eso le va a facilitar también a las autoridades a tener un respaldo legal para poder tomar las acciones que tengan que tomar. La comunicación abierta, fluida, no en este tipo de reuniones o no en reuniones formales, sino que haya una fluidez en la comunicación de ambos países y entre las mismas organizaciones. Y el respaldo, obviamente, de la empresa privada, que no solamente es un tema que nos afecta, sino que es nuestro deber el trabajar de frente con las autoridades contra el flagelo. Nosotros como compañía vamos de frente, aquí no hay líneas grises, sabemos los problemas que tenemos, pero vamos incondicionalmente detrás de estos bandidos para que el flagelo y la lucha y los recursos vuelvan a donde pertenecen, que son los gobiernos de cada país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Y yo quiero resaltar algo que tú comentaste y que creo que es fundamental, que los gobiernos entiendan que la lucha contra el comercio ilícito no debe de quedarse solamente en acciones puntuales, sino que debe tratarse como si fuese la lucha contra el narcotráfico, porque al final del día no es solamente perjudicial para el consumidor, sino también toda la cadena que está atrás, ¿no? El comercio organizado, transnacional, el que no están recibiendo ellos los impuestos que deberían de recibir, y así un montón de cosas que al final del día, yo no sé cómo está la situación en Colombia, pero acá en Ecuador sí hay incluso peleas de territoriales
por los diferentes grupos organizados para peleas de quién entra mejor y más rápido y más económico los productos de comercio ilícito. Entonces creo que es un punto muy interesante que tú resaltaste y pues hemos visto ahora cuál ha sido la visión desde la industria tabacalera. Ahora vamos a hablar con Javier Díaz, que él es el presidente de AITE, que es la Asociación de Textileros Ecuatorianos. Y me gustaría preguntarte, Javier, tú desde Ecuador, ¿cómo ves el comercio ilícito? ¿Cómo ves que destruye el empleo formal sobre todo, la incidencia que tiene la defraudación aduanera a estos productos y las buenas prácticas que se han llevado en países de Latinoamérica a través de ALAC? Hola, primero qué gusto, Sonsoles, mil gracias por la invitación y qué bueno compartir con Alex, bueno, que ya hemos estado en foros sobre la misma temática y bueno, ahora conozco a Enrique, Alejandro y con Lourdes también alguna vez hemos conversado con Euromonitor. A ver, realmente un primer tema a destacar, creo yo, es que en este foro estemos hablando de comercio ilícito, o sea, ya con esos términos. No solamente contrabando, que posiblemente es la actividad más común o que más se identifica, porque el comercio ilícito tiene ya o tiene muchas otras aristas o muchas otras formas de expresarse. Se ha mencionado falsificación en este foro. Hay también comercio ilícito, también es vender sin una factura. Comercio ilícito también es la explotación laboral. Comercio ilícito también es producir contaminando el ambiente. Comercio ilícito también es engañarle a la aduana al declarar una importación. Entonces, hay muchas otras maneras, aparte del contrabando abierto, que muy bien se ha explicado y sobre todo con las rutas que nos cuenta Alex, que son rutas que obviamente no solo las utilizan para el comercio ilícito de cigarrillos, sino que también son casi las mismas para otros productos y entre ellos, obviamente, los textiles y las confecciones. Otra cosa que vale la pena es seguir haciendo énfasis en que detrás de esto hay un delito y un crimen organizado. Hay realmente mafias que viven de esto y al hacer énfasis en esto me refiero o quiero referirme a que no podemos querer buscar una sola razón para que exista comercio ilícito. Mucha gente cree que el detonante del comercio ilícito o el que genera el comercio ilícito suelen ser los impuestos altos. Que sí, es verdad. Y ahora se nos comentó los casos de la diferencia entre Paraguay y Argentina, lo que hay ahora con los nuevos impuestos en Colombia, lo que hay aquí en el Ecuador en la parte de cigarrillos en general. Pero a pesar de que obviamente una carga impositiva puede ayudar o contribuye a que el comercio ilícito sea más lucrativo, lo que tenemos que tener claro es que realmente hay otros propósitos detrás de esto que son los que se han mencionado aquí, ¿no? El financiar actividades delictivas mucho más profundas como son el narcotráfico, como son el tráfico de armas, el tráfico de personas, etc. Entonces, es bueno tener eso y hacer énfasis en eso, porque a veces, si no se entiende el origen del problema, se pueden tomar decisiones incorrectas o soluciones incorrectas, y a la final eso es lo que vemos nosotros en nuestros países. Nos concentramos mucho en pensar que hay una razón para el comercio ilícito y entonces no se ataca adecuadamente el problema. Y después también decir que es importantísimo lo que se ha repetido en casi todas las intervenciones, que es la necesidad de articular acciones entre públicos y privados y entre países. Y ahí hay una alianza amplia latinoamericana que es ALAC, que es un espacio donde estamos ya, si no me equivoco, 16 países de Latinoamérica, intentando generar política de Estado, y en este caso de estados en plural, para combatir el comercio ilícito. Porque el combate a estas prácticas ilegales, a estos delitos, primero no se puede hacer solo y segundo no puede ser simplemente una política de un gobierno de turno o de un país nada más. Aquí nos tenemos que unir todos para establecer realmente un esquema de
combatir hasta lograr erradicar el comercio ilícito, y para eso se necesita que haya continuidad, que haya perseverancia, que haya obviamente de alguna manera réplica de las buenas prácticas que se han logrado en otros países. Y ahí voy a mencionar primero, ¿cómo destruye el empleo formal? Bueno, miren, en nuestro sector, el año pasado, la industria textil y confección en el Ecuador es la industria manufacturera que más empleo genera en el Ecuador, en la manufactura. Debo hacer énfasis en eso porque hay, el ámbito agrícola es mucho más grande, en el comercio también hay mucho empleo, pero dentro de la manufactura, la industria textil y confección es la más importante. Antes del COVID éramos cerca de 170,000 personas. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando? En los últimos años, antes del COVID, en los últimos años se han ido perdiendo en un orden de 10 a 20,000 empleos anuales en el sector. 10 a 20,000 empleos. La estadística nos demuestra que desde el año 2014 hasta la fecha hay alrededor de 50,000 personas menos en la industria textil y confección ecuatoriana. Y yo que hablo con mis colegas textileros de México, de Colombia, de Perú, de Brasil, de Argentina, la historia es muy similar. Se va destruyendo y se va destruyendo el empleo. Y muchas veces nos dicen, no, es que ustedes no son competitivos. Bueno, sí, evidentemente somos más caros que los contrabandistas y somos más caros que los bandidos, como los califica Alex. Efectivamente, sí, somos más caros que ellos, porque ellos tienen unas ventajas extraordinarias en el mercado al hacer todo de forma ilícita. Entonces, ¿se ha destruido empleo por culpa del comercio ilícito? Por supuesto que sí. Eso ya es un problema económico, es un problema productivo y además es un problema social. Entonces, con mayor razón para también atacar este problema de raíz y atacarlo en conjunto. Después, ¿qué es lo que pasa con la defraudación aduanera? Y este es un tema que posiblemente en el mundo de los cigarrillos no sea una práctica tan común, porque a la larga es mucho más conveniente en el caso de los bandidos hacer el contrabando abierto de cigarrillos que pasarlo por aduana. Pero en otros productos, y al decir otros, realmente son muchos productos, entre ellos el textil posiblemente el que más, pero hay muchos, calzado, cerámicas, hierro, los mismos productos vegetales y hortalizas, vehículos, etcétera, en donde hay muchos importadores que declaran los productos, pero los declaran mintiendo, los declaran engañando. Y ahí es donde se constituye el delito de defraudación aduanera. Entonces, en el caso textil, para que los que nos están escuchando lo entiendan de forma numérica y el tamaño y envergadura de esta práctica, solo en los últimos 2 años y medio, incluyendo el primer semestre del 2020, el 70% de las telas que se declararon importadas en el Ecuador fueron subfacturadas. Y el 40% de las prendas de vestir y de los textiles de hogar que se declararon en el Ecuador también fueron subvaloradas. Imagínense ustedes el tamaño del problema. Eso pasa por aduana. Eso entra legalmente al país, pero no paga los impuestos de forma correcta y no hay un mecanismo, lastimosamente, en la aduana que evite esta práctica. Y hay otras dos que también suelen ser recurrentes, que es falsificar el origen y falsificar la clasificación arancelaria para evadir los impuestos de importación. Pero esta práctica, el contrabando técnico, es algo muy recurrente y que a la larga termina afectando de igual manera en el empleo, en la producción y en la economía, porque deja de recaudarse un sinnúmero de impuestos que perfectamente podrían ir a lo que se mencionaba más ahora en esta crisis que está inmerso el Ecuador, con falta de recursos. Qué bien nos vendrían los más de 150 millones de evasión tributaria que ha habido en textiles, y ya no sé exactamente en la parte de cigarrillos, pero estoy seguro que serán alrededor de otros 200 y pico o 300 millones, con lo cual solo con 2 sectores el fisco está perdiendo probablemente alrededor de 400 millones de dólares. Imaginémonos ese dinero hoy puesto en la emergencia a trabajar por el empleo ecuatoriano, a trabajar para sacar adelante a las pymes, a trabajar para sacar adelante a las grandes empresas. Sería
fantástico, no tendríamos que estar poniendo nuevos impuestos o raspando la olla, como se dice, para ver dónde sacar algo más. Ahí está el dinero. Así que ese es un problema grave. La defraudación aduanera es realmente muy grande. Y lastimosamente en el Ecuador no hemos podido unirnos primero en el sector privado para entender este problema y atacarlo en conjunto. Con las cámaras de comercio incluso no ha habido facilidad para ello. Y con el gobierno menos. El gobierno tiene varios mecanismos para poderlos activar de inmediato, como lo hace México, como lo hace Colombia, lo hace Perú, lo hace Argentina, lo hace Brasil. Es decir, Alianza del Pacífico, Mercosur, Estados Unidos lo hace, la Unión Europea lo hace, mecanismos de valoración efectivos y que den mejores opciones de control en aduana, pero Ecuador no lo hace. Es el único país de la Alianza del Pacífico que no lo hace. Es el único país de la CAN que no lo hace. Es el único país del ACE con Mercosur, CAN, que no lo hace. Entonces, ahí hay algo que cambiar evidentemente en el Ecuador, porque nos están destruyendo el empleo formal, están destruyendo la actividad legal y están dándole mucho más impulso a toda la ilegalidad. Y bueno, por último, decir que, claro, nosotros como sector hacemos un sinnúmero de propuestas y hacemos un sinnúmero de planteamientos para resolver esta situación. Pero dentro de las buenas prácticas que nosotros hemos podido identificar, muchas de ellas, de alguna manera también aprendiendo de lo bien que trabaja el sector tabacalero en general en la región y en particular aquí en el Ecuador, se van creando algunas ideas y una de ellas que ha sido promovida desde hace algunos años es generar justamente, lo mencionó Enrique, si no me falla ahorita la memoria del conversatorio, pero es generar estos espacios interinstitucionales, y también lo mencionó Alex, donde actúa la parte tributaria, con la parte fiscal, con la parte de la policía, los militares, pero también está el sector privado proporcionando información, haciendo actividades de inteligencia, obviamente con todas las seguridades para evitar, porque hay muchos riesgos de por medio, ¿no? Para evitar problemas en el proceso, pero articularse, ¿no? Articularse, esa asociación que menciona Enrique es una buena práctica. Hay muchas cosas que se están haciendo bien en otros países dando resultados. Tuvimos hace no mucho una de las reuniones de ALAC, y una cosa que se repite constantemente es la articulación y el hecho de que sea política de Estado combatir el comercio ilícito. Entonces, ya que estamos en el Ecuador, este foro nace aquí, uno de los mensajes más importantes es procurar emular esa articulación que hacen en otros países y sobre todo también reitero el tema de que sea considerado un problema realmente de mafias. No solamente hay detrás de esto unos contrabandistas que hacen este ingreso hormiga o pitufos, que es la primera vez que lo escucho, me dio un poco de risa porque siempre hemos hablado del hormigueo, pero el pitufeo me parece que está igualito, pero realmente son mafias lo que hay detrás y hay que atacarlos como tal, y hay que llevarlos efectivamente a la cárcel y hay que darle duro a sus patrimonios y hay que darle duro a sus actividades, pero hay que meterlos presos también, porque si no la actividad va a seguir. La actividad va a seguir, es muy lucrativa y es bastante simple para ponerla en práctica. Entonces, eso, Sonsoles, es lo que quisiera comentarles y obviamente nosotros desde nuestra asociación seguiremos siendo un actor que impulsará el combate al comercio ilícito y bueno, aquí estamos aliados con muchos sectores, entre ellos el tabacalero, que aquí en Ecuador tiene una excelente posición y un excelente liderazgo y con quienes trabajamos en muchos temas, entre ellos este tipo de foros. Muchísimas gracias, Javier. Sí, realmente lo que tú dices respecto al tema aduanero es muy cierto. O sea, y Ecuador, en lugar de atacarlo de la manera técnica que debería de hacerlo, pues recurrimos a ciertas prácticas
anticomerciales que se pueden visualizar como algo que no es una línea comercial transparente, sino que más bien estamos utilizando otro tipo de prácticas para tratar de tapar esas deficiencias que nuestras administraciones aduaneras han demostrado que tienen hasta la fecha. Yo quiero agradecerles por el tiempo, la verdad es que nos hemos alargado un poquito. Voy a hacerle 2 preguntas, pueden responder el que quiere. Tengo una pregunta que dice, si ustedes creen que en la región andina es posible plantear una estrategia a nivel subregional, dado que inclusive a nivel presidencial hay declaraciones sobre la necesidad de la lucha contra el comercio ilícito. El que quisiera responder puede responderle. Bueno, ya que están ahí, yo creo que si bien no estoy operando en la región andina, pero el tema de hacer estrategias subregionales son claves. O sea, no podemos pensar en estos delitos desde un único país porque vemos que son delitos y problemas de múltiples jurisdicciones, con muchos países involucrados, y el crimen transnacional se comunica y opera entre ellos sin respetar ningún tipo de frontera, ningún tipo de marco regulatorio, absolutamente nada. Entonces, si ellos actúan así, nosotros de este lado debemos actuar igual, no solo en forma subregional, porque si seguimos hablando de forma subregional, es como que estamos agrupando varios países y hacer uno solo. Tenemos que pensar a nivel regional grande y global grande, porque recién estábamos hablando de China, estamos hablando de la parte de Asia, que viene para nuestro lado y que de acá se distribuye para el resto de América Latina y del Caribe. Entonces, si igual seguimos hablando de una subregión, estamos hablando otra vez entre nosotros en la subregión, cuando el problema se está originando a miles y miles de kilómetros de distancias, con jurisdicciones completamente diferentes, con modos económicos completamente diferentes, y porque sobre todo lo que hay que entender esto es que los flujos económicos del crimen transnacional son globalizados, o sea, se ha globalizado el tema, y esto está financiando directamente a las estructuras de terrorismo. Y ahora que nos estamos acercando a la conmemoración lamentable del 9/11, el Departamento de Estado comprobó que parte del dinero que se usó para el atentado terrorista de las Torres Gemelas, parte de ese lavando de cigarrillos, y que hay grupos como Hezbollah, MS-13, los Zetas, que financian parte de su operatividad criminal a partir de este negocio de cigarrillos de contrabando y de otros contrabandos. Y esos grupos son grupos regionalizados, globalizados. Tenemos gente de la MS-13 en El Salvador, no, están en Nueva York, están en Los Ángeles, están en Miami, están en Chicago, están en Italia, están en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones de Sudamérica, porque ellos entienden justamente algo que a nosotros nos cuesta entender, que hay que trabajar en forma regional para tener éxito. Entonces, obviamente que sí, tenemos que pensar en un código regional, y para eso, para trabajar en un código, nuestras normativas, nuestras leyes, porque de nada sirve sentarnos todos juntos cada tanto en los países a hablar del tema, cuando después la ley de un país no se pueden cruzar, después no se puede operar desde lo jurídico. Por eso es que en Crime Stopper estamos trabajando un proyecto de ley con el Parlatino, con el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, que es justamente la ley de comercio ilícito y crimen transnacional para el combate al comercio ilícito, que lo que trata de alguna forma, porque es una ley modelo, no es un modelo a seguir, pero es que todas las legislaciones en Latinoamérica y en el Caribe sigan este marco normativo que inspira y que trata de hablar lo mismo, en el mismo idioma, en el mismo código legal de países, porque nos pasa que si hablamos de terrorismo, para Brasil una cosa es terrorismo, para Argentina es otra, para Colombia es otra, para El Salvador es otra, y todos sabemos que son terroristas y todos lo que hacen, pero los marcos normativos los definen en forma diferente, y por lo tanto la persecución y la carga punitiva es diferente. Entonces hay que homologar y hay que trabajar en forma regional, pero totalmente absoluto. Sí, de acuerdo, Alejo. Yo creo que ese ha sido uno de los talones de Aquiles que hemos tenido los países en atacar el comercio ilícito, es en que, claro, estamos muy individualizados y vemos
nuestro propio espacio y no vemos que el comercio ilícito va más allá de unas líneas geográficas y de unas coordenadas. Está totalmente entrelazado, coordinado, y lo que tú dices es cierto. Ellos lo han podido manejar mucho mejor que nosotros, porque ellos no ven fronteras, cosa que nosotros desgraciadamente sí lo hemos tenido mapeados como países. Muchísimas gracias, y tengo una última pregunta para Enrique. Hacen la pregunta de cómo se logró hacer esa articulación público-privada. Obviamente tiene que haber una voluntad por parte del público, porque el privado siempre tiene la voluntad de querer aportar y sumar para poder resolver sus problemas, pero ¿cómo se hizo para que el público tenga esa voluntad? Que creo que en ciertos países no ha sido tan factible o viable poder lograrlo. Bueno, definitivamente, primero, digamos, la interacción es clave, ¿no? Nosotros durante años veníamos interactuando con la fuerza, con la FIP, con la aduana, durante años, 15 años, apoyándolos, interactuando, llevando información de inteligencia, como mencionaba Javier. O sea, ese es un tema, ¿no? Ahora, dentro de esta interacción encontrás una ministra, por ejemplo, de seguridad, que te está diciendo que viene del presidente la orden de atacar el comercio ilegal. Que viene del presidente, o sea, es un tema político. O sea, el presidente cree que es una prioridad por un tema de seguridad nacional y por todo lo que hay detrás, y por protección al trabajo, atacar el comercio ilegal. Bueno, y ahí estamos nosotros, gracias. Gracias por Dios, no podía escuchar algo más lindo. Entonces, no aprovechar esa situación es ridículo. Yo pongo este ejemplo, nosotros nos juntábamos, yo puse ahí que la mesa, que te cuento que eran 30, 40 personas por sesión, nos juntábamos bimestralmente oficialmente. Ahora, yo iba al Ministerio de Seguridad todas las semanas, y a veces iba 2 a 3 veces por semana. Lo mismo al Ministerio de Justicia, lo mismo al INPI. O sea, cuando uno, digan ustedes, los que están acá, cuando quiere ver un funcionario de alto rango, ¿cuántos llamados hay que hacer? Y a ver cuándo te dice, vení dentro de un mes, vení dentro de una semana. Me pasó hace poquito con, bueno, no voy a decir con quién, pero bueno, esto, yo levantaba el teléfono, mandaba un WhatsApp y decía, venite ahora. O sea, hemos logrado un montón de cosas. Y la verdad que se necesita voluntad política. Eso es fundamental. Si hay voluntad política, esto facilita. Ahora, la industria, los medios, o sea, las cámaras, tenemos que estar preparados para esto. Porque como yo digo, una vez que te dicen, ok, arrancamos, tenés que estar, tenés que ir, tenés que proponer, tenés que tener recursos, tenés que apoyarlos, y tenés que hacer un montón de cosas. Así que bueno, un poco es eso. Se necesita un mínimo de voluntad política. Un mínimo, que digan, bueno, sí, hay un problema con la cantidad de manteros, que le están quitando trabajo enfrente a los locales al comercio legal, se viene todo para abajo, la recaudación cae, se incrementan las mafias, como decía Alejo, lo explicaba muy bien. El terrorismo es un factor clave hoy por hoy que hay que utilizar siempre. Ciudad del Este, definido por Emmanuel Ottolenghi, que es un experto en terrorismo, dijo que era el centro de Latinoamérica del Hezbolá. Y es la principal fuente de financiación en Latinoamérica del Hezbolá. Y cómo trabajan con el puerto de Miami, y hay 1000 empresas de las cuales son fantasmas en Miami operando, con todo el tema del hijo experto, pero con todo el tema de su facturación y lavado. Entonces, es un tema que hoy no pueden, los gobiernos no pueden mirar por otro lado, porque esto está afectando, ya vemos las cifras de cigarrillos, por decir cigarrillos, porque esto afecta a indumentaria, juguetes, ópticas, medicamentos, afecta a todo. Entonces, las empresas tienen que tener un compromiso muy serio, tienen que denominar un grupo de personas que sean los voceros. Indudablemente hay que ir a golpear las puertas del Estado, sea quien sea, para decir, señores, acá estamos y queremos combatir este flagelo. Sentémonos. Ellos solos no pueden, nosotros solos no podemos. Los que sabemos lo que pasa en el mercado somos nosotros, las compañías, los que tenemos la información, los que desarrollamos inteligencia, lo que sabemos. Ahora, el Estado tiene la fuerza, tiene el músculo. Bueno, hay que juntarlo. Nosotros tenemos recursos para hacer cosas. Hay que juntarlo, indudablemente. Muchas gracias, Enrique. Alejo, tú tienes la mano levantada. ¿Quieres agregar algo? Era nada más una cosa muy rápida. Sí, Enrique, ustedes tienen algo increíble que han logrado, y es voluntad política. Sin voluntad política no es posible nada, pero hay que recordar que la voluntad política es finita.
y demora, o es una ventana de oportunidad que demora en el periodo en que la voluntad política está. Cero corrupción y transparencia es lo otro fundamental. Y tercero, meter al consumidor. El consumidor tiene que entender desde la base qué está pasando. Y un rápido ejemplo, en Guatemala, una señora indígena que está vendiendo sus hortalizas porque es con lo que vive, va a un mercado, ese mercado está tomado territorialmente por las pandillas. La señora tiene que pagar una cuota para vender el producto. No lo puede pagar. La pandilla que le dice, véndame estos cigarrillos y vengo al final de la tarde y entonces así usted me paga el puesto de venta de sus hortalizas. Y la gente que piensa al final, pobre señora, hay que ayudarla que está vendiendo cigarrillos. Entonces el consumidor, cultura de la legalidad, transparencia, y es fundamental que el consumidor entienda lo que está pasando y que después no se queje si te matan a un hijo con un arma de fuego, porque uno terminó ayudando a ese grupo criminal a comprar esa arma de fuego y esas municiones para que mataran a tu hijo. Entonces, el ciudadano tiene que ser responsable en esto. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Por eso, Alejo, es importante lo que yo comenté de las campañas de concientización. Y si uno logra que un gobierno, en este caso Presidencia de la Nación, con los logos de los Ministerios de Seguridad y Justicia, te avalen esa comunicación, bueno, hay algo serio atrás. Y tenés un número para denuncias. Entonces la gente, mirá, yo me sorprendí, mucha gente denuncia. Haber recibido en una app que implementamos 14.000 denuncias, quiere decir que la gente está harta también, está harta de la inseguridad. Comparto con vos, hay que explicarle al consumidor qué hay detrás, es fundamental. Por eso era uno de los pilares de los 8 objetivos que teníamos con la mesa, que tenemos con la mesa. Muy interesante, la verdad. Aquí en Ecuador creo que se han hecho algunos esfuerzos. Estamos a las puertas de un cambio presidencial, entonces, claro, cualquier iniciativa para poder tener una voluntad política vamos a poder verlas después de mayo del 2021, donde ya sepamos quiénes son nuestros presidentes, quiénes son las autoridades y a quién podemos ir a tocarle la puerta. Mientras tanto, lo que Lourdes comentaba de todos estos índices, de cómo ha crecido el comercio ilícito, de cómo el comercio ilícito innova constantemente, ahora también usan plataformas y comercio electrónico para poder usar diferentes canales de llegar al consumidor, eso es muy cierto, ¿no? Y creo que se palpa en la realidad de todos los días. Y algo que me pareció súper interesante, que no lo había escuchado antes, antes de este conversatorio, es lo que Alejo mencionó de que existen ya ciertas organizaciones criminales que están acudiendo a pequeñas empresas que necesitan capitalizarse para poder recuperarse del golpe tan duro que les ha dado económicamente la pandemia. Y yo creo que aquí en Ecuador podría ser un blanco, o sea, que el gobierno ni siquiera lo ha mapeado. Así que en buena hora que ustedes también están en otras partes de la región donde tal vez las estadísticas o las fuentes de información están mucho más a la mano y que pueden ustedes mapear ese tipo de información, y a nosotros, un país que estamos todavía creciendo en eso, poder dar esas alertas también a diferentes instituciones para que estén alerta de todo lo que podría pasar, ¿no? Así que, una vez más, de parte de la Cámara de Comercio de Quito, de ICC Ecuador y de Comerx, les quiero dar las gracias por el conversatorio que hemos tenido hoy sobre el comercio ilícito. Creo que es un tema sumamente interesante. Todos ustedes lo han manejado y lo dominan perfectamente. Nos han dado un claro aspecto de lo que está pasando a nivel regional, a nivel local, y todas las implicaciones que tiene más allá de lo que podemos ver nosotros. Así que quiero agradecerles una vez más. Este foro está siempre abierto para ustedes, todo lo que quisieran comentar. Así que una vez más agradecerles por esta tarde. No les voy a quitar más tiempo porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, y que tengan una excelente semana. Hasta luego. A ti, Sonsoles, muchas gracias por el tiempo y por el foro. Amigos, Gracias. colegas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Saludos por ahí. a todos y gracias, Sonsoles. Un abrazo. Un abrazo.